Hola, estimados espectadores de Estrategia Interior. Hoy los invito a un profundo viaje interior. En medio del caos de la vida, a veces podemos desviarnos del camino correcto, cometer errores e incluso sentirnos abrumados por el peso de esos errores. Sin embargo, esto no puede ser nuestro fin. En esta serie, exploraremos las formas de purificar nuestra alma y alcanzar la paz interior. En cada paso nos embarcaremos en un profundo descubrimiento interior y adquiriremos nuevas percepciones sobre nuestro mundo interior. Si están listos, comencemos con nuestro primer episodio. Episodio 1. Entender y aceptar el concepto de pecado. El pecado es uno de los mayores obstáculos en el viaje espiritual del ser humano. Sin embargo, no es posible liberarse del pecado sin antes entenderlo y aceptarlo. En este episodio, profundizaremos en el concepto de pecado y examinaremos cómo afecta nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? El pecado se define en muchas religiones y filosofías como la violación de las leyes establecidas por Dios o las leyes morales universales. Sin embargo, el pecado no es solo un concepto religioso, sino que también representa la relación de una persona con su propia conciencia. Cuando pecamos, experimentamos un conflicto interno. Este conflicto deja profundas huellas en nuestra alma y con el tiempo nos desgasta espiritualmente. Las raíces del pecado se basan en las debilidades inherentes a la naturaleza humana. Todos tenemos puntos débiles. A veces la ambición, otras veces la ira o los celos, nos llevan por el mal camino. Estas emociones, si no se controlan, nos empujan a pecar. Entender las raíces del pecado es el primer paso para evitarlo. Los efectos psicológicos del pecado. Cuando pecamos, esto no solo trae una herida espiritual, sino también una carga psicológica. Sentimientos como la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento afectan negativamente nuestra salud mental con el tiempo. Enfrentar estas emociones es importante para mitigar los efectos psicológicos del pecado, pero para hacerlo, primero debemos comprender el origen y la naturaleza del pecado. Aceptar el pecado. El primer paso para liberarse del pecado es aceptarlo. Reconocer un error es la clave para aprender de él y no repetirlo. Aceptar también requiere ser honesto con nosotros mismos. En este proceso, debemos enfrentar nuestros errores sin juzgarnos y verlos como oportunidades de aprendizaje. Confesión y purificación interior. Confesar nuestros pecados es uno de los pasos más importantes para la purificación espiritual. La confesión no es solo una expresión externa, sino también una limpieza interior. Al confesar, podemos entender cómo nos afectan nuestros pecados y liberarnos de esta carga. Este proceso también es crucial para nuestra salud espiritual, ya que la confesión es un paso importante hacia la paz interior. Conciencia del pecado. Un paso hacia adelante. Ser conscientes de nuestros pecados es una garantía de que no repetiremos los mismos errores en el futuro. Esta conciencia nos lleva a una vida más consciente y nos hace más cuidadosos en cada paso que damos. La conciencia también es un indicador de nuestro desarrollo espiritual. A medida que nos conocemos a nosotros mismos y nuestros errores, nos acercamos un paso más hacia la paz interior. Episodio 2. Descubrir la fuente de los pecados y reconocer nuestras debilidades. En el episodio anterior, nos enfocamos en entender el concepto de pecado y en la importancia de aceptarlo. En este episodio, profundizaremos en las fuentes de los pecados y exploraremos el papel que juega el reconocimiento de nuestras debilidades en el proceso de purificación. Sin conocer la fuente de nuestros pecados, no es posible liberarse de ellos por completo. Por eso, en este episodio,
nos conoceremos mejor a nosotros mismos e intentaremos comprender qué debilidades nos llevan a pecar. Las debilidades de la naturaleza humana, el ser humano, por naturaleza, no es perfecto. Todos tenemos aspectos fuertes y débiles. Nuestras debilidades a menudo provienen de nuestras vulnerabilidades emocionales y psicológicas. Emociones como la ira, los celos, la ambición o el miedo pueden hacernos vulnerables y más propensos a pecar. Aceptar estas debilidades y enfrentarlas es el segundo paso hacia la purificación espiritual. Las emociones que alimentan los pecados. Algunas emociones pueden ser desencadenantes del pecado. Por ejemplo, una ambición desmedida puede desviar a una persona del camino correcto y llevarla a comportamientos incorrectos. De la misma manera, los celos pueden llevar a alguien a acciones llenas de rencor y odio. Estas emociones alteran su equilibrio espiritual y lo hacen más susceptible al pecado. Identificar y controlar estas emociones es una forma importante de prevenir los pecados. Miedos e incredulidad. El miedo es una de las debilidades más fundamentales del ser humano. Nuestros miedos a menudo nos empujan a tomar decisiones incorrectas. La incredulidad, por otro lado, es otro factor importante que conduce a la debilidad espiritual y, por lo tanto, al pecado. Al reconocer nuestros miedos e incredulidades, podemos controlarlos y evitar que los pecados nos esclavicen. Los beneficios de reconocer los pecados, reconocer nuestros pecados y las emociones que los alimentan, es crucial para nuestro desarrollo espiritual. Esta conciencia nos convierte en personas más conscientes y nos impide cometer los mismos errores en el futuro. Además, en este proceso, llegamos a conocernos mejor a nosotros mismos y nos fortalecemos espiritualmente. Un viaje interior para descubrir la fuente de los pecados. Para encontrar la fuente de los pecados, debemos embarcarnos en un profundo viaje interior. Este viaje puede estar respaldado por métodos como la meditación, la oración o la guía espiritual. En este proceso, exploramos nuestro mundo interior y comprendemos mejor qué debilidades nos llevan a pecar. Esta conciencia es un paso importante en el camino hacia la liberación del pecado. Fortalecer nuestras debilidades para liberarnos de los pecados. Una vez que hemos reconocido nuestras debilidades, debemos tomar medidas para fortalecerlas. Estos pasos pueden incluir prácticas espirituales, métodos de desarrollo personal o guía profesional. A medida que fortalecemos nuestras debilidades, nos volvemos más resistentes al pecado y se vuelve más fácil mantener nuestro equilibrio espiritual. Episodio 3. Enfrentarse a las verdades detrás de los pecados. En episodios anteriores abordamos la importancia de entender el concepto de pecado y de reconocer nuestras debilidades. Ahora damos un paso más profundo. Enfrentarnos a las verdades detrás de nuestros pecados. Este no será un proceso fácil, pero es inevitable si queremos alcanzar la paz interior. En este episodio analizaremos las motivaciones subyacentes a los pecados, las huellas del pasado y el papel que desempeña el enfrentamiento con estas verdades en la purificación espiritual. Las verdaderas razones de nuestros pecados. Detrás de cada pecado hay una motivación. Estas motivaciones, a menudo, están ocultas en nuestro subconsciente y alimentadas por impulsos de los que no somos conscientes. Por ejemplo, el rencor hacia alguien puede ser en realidad una cicatriz de un trauma de la infancia, o bien otro pecado puede surgir como resultado de una decepción pasada. Descubrir las verdaderas razones de nuestros pecados, enfrentarse a ellas y comprenderlas, es uno de los pasos clave en el proceso de purificación. Las huellas y traumas del pasado. Muchos pecados son reflejos de los dolores, traumas y heridas que hemos experimentado en el pasado.
Estas heridas no se han cerrado con el tiempo y continúan envenenándonos por dentro. En este episodio exploraremos cómo los dolores del pasado afectan nuestro comportamiento actual y cómo se convierten en la fuente de nuestros pecados. Enfrentarse al pasado y sanar estas heridas es un paso crucial para liberarse de los pecados. Ser honesto con uno mismo para comprender nuestros pecados. Enfrentarse a nuestros pecados requiere una honestidad radical con nosotros mismos. En este proceso debemos aceptar nuestros errores y no encubrirlos con excusas. Esta honestidad también abre la puerta a una libertad interior. Enfrentarse a nuestras verdades es uno de los pilares fundamentales para liberarse de los pecados. Este enfrentamiento puede ser tanto doloroso como una experiencia liberadora. Los mecanismos psicológicos detrás de los pecados. Los mecanismos psicológicos que subyacen a nuestros pecados son los elementos fundamentales que nos empujan a pecar. Comprender estos mecanismos es un paso importante para liberarnos de los pecados. Por ejemplo, algunas personas se sienten sin valor y este sentimiento las lleva a tomar decisiones equivocadas constantemente. Encontrar el origen de este sentimiento de falta de valor y sanarlo es un paso necesario para liberarnos de los pecados. El proceso de enfrentamiento y sanación, enfrentarse a nuestros pecados, puede ser un proceso doloroso y difícil. Sin embargo, este enfrentamiento es el comienzo de la sanación. En este proceso podemos tener que reabrir viejas heridas, pero es necesario para sanarlas. El enfrentamiento y la sanación son dos procesos que avanzan de la mano. A medida que nos enfrentamos a las verdades detrás de nuestros pecados, nos aligeramos espiritualmente y nos acercamos un paso más a la paz interior. El valor de enfrentarse a los pecados para un nuevo comienzo. Enfrentarse a nuestros pecados nos da el valor para un nuevo comienzo. Este valor nos permite dejar atrás nuestro pasado y abrir una nueva página. La libertad que trae el enfrentamiento nos fortalece espiritualmente y nos permite afrontar de manera más efectiva las dificultades que podamos encontrar en el futuro. Al enfrentarnos a nuestros pecados, recuperamos nuestra fe en nosotros mismos y damos pasos más firmes en nuestro viaje interior. En este episodio, hemos explorado la importancia de enfrentarse a las verdades detrás de nuestros pecados y el papel que este proceso juega en la purificación espiritual. Aunque el enfrentamiento puede ser doloroso, es uno de los pasos más importantes para alcanzar la paz interior. En el próximo episodio, abordaremos cómo profundizar en este proceso de enfrentamiento y cómo continuar nuestro camino hacia la purificación espiritual. Episodio 4. El arte del autoperdón. Enfrentarse a nuestros pecados, reconciliarse con las huellas del pasado y reconocer nuestras debilidades son pasos importantes en el camino hacia la purificación espiritual. Sin embargo, este viaje no puede completarse sin aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El autoperdón es quizás uno de los pasos más difíciles, pero más necesarios para alcanzar la paz interior y liberarse de las cargas. En este episodio exploraremos el significado del autoperdón, las dificultades de este proceso y cómo llevarlo a cabo. La importancia del autoperdón, el peso de nuestros pecados, puede abrir heridas profundas en nuestra alma. Estas heridas, con el tiempo, pueden aumentar la ira, la culpa y el arrepentimiento que sentimos hacia nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es la única manera de liberarnos de estas cargas. El proceso de perdón proporciona una renovación interior y nos ayuda a liberarnos de las cadenas del pasado. Además, perdonarnos nos permite redescubrir nuestro propio valor. Enfrentar la culpa y el arrepentimiento. En el camino hacia el autoperdón, lidiar con sentimientos de culpa y arrepentimiento desempeña un papel crucial.
Estos sentimientos son reflejos de los errores que cometimos en el pasado y a menudo perturban nuestra paz interior. Sin embargo, enfrentarse a ellos puede evitar que nos dominen. El primer paso para lidiar con la culpa y el arrepentimiento es aceptarlos y luego comprender su origen. De esta manera podemos liberarnos de estas cargas. El camino hacia la paz interior, comprenderse a sí mismo, perdonarse a uno mismo, pasa por comprenderse a uno mismo. Entender nuestros errores, nuestras debilidades y las decisiones que tomamos en el proceso es uno de los pasos más importantes del perdón. Comprendernos a nosotros mismos también significa hacer las paces con nuestra humanidad. Esta paz nos hace más fuertes y resilientes y nos previene de repetir los mismos errores. Las dificultades del autoperdón. Perdonarse a uno mismo no es un proceso fácil. Los conflictos internos son uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el autoperdón. A veces, este proceso puede ser largo y difícil, ya que los errores que cometimos en el pasado pueden haber dejado cicatrices profundas. Sin embargo, superar estas dificultades es parte de nuestro desarrollo espiritual. Debemos ser pacientes y compasivos con nosotros mismos durante el proceso de autoperdón. El poder del perdón, renovación espiritual. El mayor beneficio del autoperdón es la renovación espiritual. Esta renovación nos proporciona una paz interior y tranquilidad. Cuando logramos perdonarnos, nos liberamos de las cargas del pasado y miramos al futuro con más esperanza. Perdonar también aumenta nuestra confianza en nosotros mismos y nos hace más fuertes espiritualmente. Formas prácticas de autoperdonarse. Hay algunos métodos prácticos que se pueden seguir para autoperdonarse. La meditación, la oración, la escritura o buscar el apoyo de un profesional pueden ser efectivos en este proceso. Además, desarrollar la compasión hacia uno mismo y hacer que nuestro diálogo interior sea positivo juegan un papel importante en el proceso de perdón. Es importante darnos tiempo y no apresurar este proceso. El perdón puede llevar tiempo, pero los resultados son invaluables para nuestra purificación espiritual. Capítulo 5. Desarrollar la autocompasión y la transformación espiritual. Después de perdonarnos a nosotros mismos, el siguiente paso en el camino hacia la purificación espiritual es desarrollar la autocompasión. Esta compasión no solo facilita la sanación espiritual, sino que también permite un renacimiento en todas las áreas de nuestra vida. En este capítulo, exploraremos la importancia de mostrarnos compasión, cómo desarrollarla y cómo utilizarla en nuestro viaje de transformación espiritual. El poder de la compasión, la base de la sanación espiritual. La compasión es la comprensión y la misericordia que sentimos tanto por nosotros mismos como por los demás. Después de aceptar nuestros errores y debilidades, desarrollar la autocompasión se convierte en la base de la sanación espiritual. El poder de la compasión nos da el coraje para aceptarnos tal como somos. Este coraje abre las puertas a la transformación espiritual y asegura que la paz interior sea duradera. ¿Por qué es importante la autocompasión? Mostrar compasión hacia nosotros mismos puede ser mucho más difícil que mostrarla hacia los demás. A menudo somos más duros con nosotros mismos y nos cuesta perdonar nuestros errores. Sin embargo, esta actitud puede tener efectos negativos en nuestra salud espiritual. La autocompasión rompe este ciclo negativo y nos devuelve el equilibrio espiritual. Mostrar compasión hacia nosotros mismos es clave para silenciar al crítico interno y reconstruirnos desde adentro. Formas de desarrollar la compasión. Desarrollar la autocompasión no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo y paciencia.
Durante este proceso podemos crear pequeños momentos de compasión hacia nosotros mismos cada día. La meditación, las afirmaciones, dedicarnos tiempo y mantener un diálogo interno positivo son métodos efectivos para desarrollar la compasión. Además, ver nuestros errores como oportunidades de aprendizaje y ser amables con nosotros mismos son partes fundamentales de este proceso. Transformación espiritual. Liberarse de viejas cargas. Cuando aprendemos a mostrar compasión hacia nosotros mismos, iniciamos el proceso de transformación espiritual. Esta transformación implica liberarnos de viejas cargas y experimentar una renovación espiritual. Las heridas, remordimientos y resentimientos antiguos se curan con el tiempo, dejando espacio para la paz interior. La transformación espiritual nos brinda la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas, haciéndonos más sabios y serenos. Renacer a través del poder de la compasión. A medida que nos mostramos compasión, experimentamos un renacimiento espiritual. Este renacimiento nos fortalece y aumenta nuestra confianza tanto en nuestro mundo interior como exterior. El poder de la compasión no solo nos sana, sino que también contribuye a que llevemos una vida más equilibrada y feliz en todas las áreas. Este renacimiento es una oportunidad para dejar atrás nuestro antiguo yo y construir una nueva identidad. La continuidad de la autocompasión, un estilo de vida. Aprender a mostrarnos compasión no es un acto único, sino un estilo de vida continuo. Esta compasión implica ser amables con nosotros mismos todos los días, aceptar nuestros errores y amarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos de la autocompasión un hábito, nuestro equilibrio espiritual y felicidad se vuelven duraderos. Este estilo de vida nos transforma tanto interna como externamente y da sentido a nuestra existencia. En este capítulo hemos explorado la importancia de desarrollar la autocompasión y la transformación espiritual. La compasión es la clave para la sanación espiritual y el renacimiento. En el próximo capítulo exploraremos cómo mantener esta transformación espiritual y continuar avanzando en nuestro viaje interior. Capítulo 6. Prácticas espirituales para alcanzar el equilibrio espiritual. Hasta ahora, hemos abordado la importancia de enfrentar nuestros pecados, perdonarnos a nosotros mismos y mostrarnos compasión. Sin embargo, para hacer que estos pasos sean permanentes en nuestro viaje de purificación espiritual, es crucial mantener el equilibrio espiritual. En este capítulo exploraremos prácticas espirituales que pueden ayudarnos a preservar la serenidad interior y a sostener el equilibrio espiritual. Estas prácticas te ayudarán a fortalecer tu paz interior y a hacer que tu viaje de purificación espiritual sea sostenible. El poder de la meditación. La meditación es uno de los métodos más efectivos para lograr el equilibrio espiritual. Calma tu mente, aclara tus pensamientos y aumenta tu paz interior. La práctica regular de la meditación apoya tu proceso de purificación de pecados y aumenta tu conciencia personal. Dedicar unos minutos cada día a la meditación te permite conectarte con tu mundo interior y te ayuda a mantener el equilibrio espiritual. Prácticas de oración y manifestación. La oración es otra forma poderosa de conectarse con el mundo espiritual y mantener el equilibrio espiritual. Orar aumenta la paz interior y calma tu corazón. Las prácticas de manifestación, por otro lado, pueden ayudarte a hacer cambios positivos en tu vida. Al definir claramente tus deseos e intenciones y visualizarlos en tu mente, puedes mantener el equilibrio espiritual y orientar tu vida hacia lo positivo. Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza es una excelente manera de alcanzar el equilibrio espiritual.
La tranquilidad de la naturaleza relaja tu mente y te da una profunda sensación de paz. Hacer una breve caminata cada día, escuchar los sonidos de la naturaleza o disfrutar del paisaje natural aumenta la serenidad interior. Conectarte con la naturaleza apoya tu proceso de purificación espiritual y te ayuda a liberarte del estrés diario. Práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para mantener el equilibrio espiritual. Enfocarte en las cosas buenas de tu vida te ayuda a deshacerte de los sentimientos negativos y a mantener un estado de ánimo positivo. Dedicar unos minutos cada día para listar las cosas por las que estás agradecido aumenta tu serenidad espiritual y trae más felicidad a tu vida. La práctica de la gratitud aumenta tu conciencia sobre ti mismo y tu entorno, profundizando tu proceso de purificación de pecados. Dedicarse. Tiempo a uno mismo. Dedicarse tiempo a uno mismo es fundamental para mantener el equilibrio espiritual. En la vorágine de la vida diaria, puede ser difícil encontrar tiempo para uno mismo. Sin embargo, este tiempo permite tu renovación espiritual. Crear un espacio de tiempo silencioso para ti, meditar durante ese tiempo, leer un libro o simplemente sentarte en silencio, te ayudará a recuperar tu equilibrio interior. Sí. Buscar guía espiritual. En tu viaje para mantener el equilibrio espiritual, buscar guía espiritual es también un paso importante. El apoyo de un guía, un consejero o un maestro puede hacer que tu camino sea más fácil y efectivo. Buscar orientación te ayudará a superar los obstáculos que puedas encontrar en tu viaje espiritual y a alcanzar la serenidad interior. Además, aprender de las experiencias de los demás te permitirá dar pasos más firmes en tu propio camino. En este capítulo, hemos explorado prácticas espirituales que pueden ayudarte a alcanzar el equilibrio espiritual y a preservar la paz interior. Estas prácticas te ayudarán a hacer sostenible tu viaje de purificación espiritual y a crear una serenidad duradera en tu vida. En el próximo capítulo descubriremos cómo integrar estas prácticas espirituales en nuestra vida diaria y cómo mantener la estabilidad en nuestro viaje espiritual. Capítulo 7. Integrar las prácticas espirituales en tu vida diaria. Alcanzar el equilibrio espiritual y encontrar la paz interior a través de prácticas espirituales no debería ser solo una acción que se realiza en momentos específicos. Integrar estas prácticas en tu vida diaria hará que tu viaje espiritual sea sostenible y estable. En este capítulo, exploraremos cómo puedes convertir las prácticas espirituales en hábitos, cómo incorporarlas en tu vida cotidiana y cómo, a través de ello, puedes lograr un desarrollo espiritual constante. Añadir un toque espiritual a las rutinas diarias. En medio del ajetreo de la vida diaria, puede ser difícil encontrar tiempo para prácticas espirituales. Sin embargo, integrar estas prácticas en tus rutinas existentes es una forma efectiva de convertirlas en un hábito. Por ejemplo, dedicar unos minutos a la meditación al despertar por la mañana o tomar pequeños descansos durante el día para respirar profundamente puede aportarte paz y equilibrio al instante. Enriquecer tus rutinas con prácticas espirituales de esta manera hará que tu desarrollo espiritual sea constante. Vida consciente para la claridad mental. Mindfulness. La vida consciente es la práctica de vivir el momento con plena conciencia y es una poderosa práctica espiritual que puedes integrar en tu vida diaria. Vivir plenamente presente en cada actividad, como comer, caminar o trabajar, te hará mentalmente más claro y equilibrado. De este modo, podrás abordar tu proceso de purificación de pecados con un enfoque más consciente y atento. Hábito. Diario de gratitud. Integrar la práctica de la gratitud en tu vida diaria
es una de las formas más efectivas de mantener el equilibrio espiritual. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana o noche no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también te ayuda a apreciar más los aspectos positivos de tu vida. Este sencillo hábito te ayuda a alejarte de los pensamientos negativos y a desarrollar un estilo de vida más positivo. Fortalecer las conexiones espirituales. Fortalecer tus conexiones espirituales en tu vida diaria profundiza tu viaje espiritual. Esto incluye actividades como orar, leer textos sagrados o participar en conversaciones espirituales. Al integrar prácticas espirituales en tu vida cotidiana, puedes establecer una conexión más profunda no solo contigo mismo, sino también con el universo. Estas conexiones te proporcionarán una paz interior y una guía espiritual. Diálogo interno positivo y afirmaciones. Añadir un diálogo interno positivo y afirmaciones a tu vida diaria apoya tu desarrollo espiritual. Decirte cosas positivas a lo largo del día aumenta tu confianza en ti mismo y te mantiene alejado de pensamientos negativos. Las afirmaciones te hacen sentir mentalmente más fuerte y te ayudan a enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Esta práctica aporta más equilibrio y paz a tu vida diaria. Conectar con comunidades espirituales. Otra forma de apoyar tu desarrollo espiritual es conectarte con comunidades espirituales. Reunirte con personas que comparten valores y creencias similares fortalece tu viaje espiritual y te motiva. Estas comunidades son lugares donde puedes compartir tus experiencias, recibir apoyo y encontrar orientación espiritual. Obtener apoyo de estas comunidades en tu vida diaria profundiza y enriquece tu viaje espiritual. En este capítulo hemos explorado formas de integrar las prácticas espirituales en tu vida diaria. Convertir estas prácticas en hábitos hará que tu viaje espiritual sea constante y sostenible. En el próximo capítulo discutiremos cómo puedes mantener los logros obtenidos en este viaje y cómo avanzar espiritualmente. Capítulo 8. Alcanzar la integridad espiritual y un nuevo comienzo. En tu viaje espiritual, has dado pasos importantes en el proceso de purificación de tus pecados. Has confrontado tu pasado, te has perdonado, has desarrollado compasión y has integrado prácticas espirituales en tu vida. En este último capítulo, exploraremos cómo puedes preservar los logros que has alcanzado, cómo puedes llegar a la integridad espiritual y cómo este viaje puede convertirse en un nuevo comienzo. El significado de la integridad espiritual. La integridad espiritual es el estado de paz interior, equilibrio y conciencia que alcanzas al final de tu viaje espiritual. Es una condición en la que todas tus partes están en armonía y te aceptas plenamente. La integridad espiritual no es solo una meta, sino un proceso en constante evolución. Al llegar a este estado, habrás establecido un equilibrio significativo en tu vida y hecho que tu desarrollo espiritual sea duradero. Preservar los logros, mantener las prácticas diarias. Las prácticas espirituales que has adquirido a lo largo de este viaje son la clave para preservar tu integridad espiritual. Mantener estas prácticas a diario te ayudará a conservar el equilibrio interior y a seguir desarrollándote espiritualmente. Convertir en rutina actividades como la meditación, la oración, la práctica de la gratitud y la conexión con la naturaleza hará que tu viaje espiritual sea sostenible. Enfrentar dificultades. Desarrollar resiliencia espiritual. Incluso después de alcanzar la integridad espiritual, puedes enfrentar dificultades en tu vida. Estas dificultades te pondrán a prueba y pueden profundizar aún más tu desarrollo espiritual. Desarrollar resiliencia espiritual es la clave para superar estos desafíos. Mantenerte fiel a tus prácticas espirituales,
buscar guía interior en momentos difíciles y ser paciente te ayudará en este proceso. La resiliencia te fortalecerá cada vez más y consolidará tu integridad espiritual. Profundizar la sabiduría interior. En el punto que has alcanzado en tu viaje espiritual, es importante desarrollar sabiduría interior. Esta sabiduría te permite comprenderte a ti mismo y a la vida de manera más profunda, y llevar una vida más consciente y plena. La sabiduría no es solo conocimiento, sino también una reflexión de las experiencias que has aplicado en tu vida. Gracias a esta sabiduría, puedes ver los acontecimientos de tu vida desde una perspectiva más amplia y desarrollar una comprensión más profunda. Compartir tu viaje espiritual con otros. Al alcanzar la integridad espiritual, compartir los frutos de tu viaje con otros puede contribuir tanto a tu desarrollo espiritual como al de ellos. Compartir tus experiencias, lo que has aprendido y tus prácticas espirituales puede inspirar a otros en su propio camino. Compartir también hace que tu propio viaje sea más significativo y satisfactorio. Guiar espiritualmente a otros o formar parte de una comunidad puede ser parte de este proceso. Un nuevo comienzo. La naturaleza continua del viaje espiritual. El viaje espiritual no termina al alcanzar una meta. Por el contrario, cada nuevo paso es el preludio de un nuevo comienzo. Al llegar a la integridad espiritual, esto marca solo el inicio de un nuevo nivel de conciencia. Continuarás profundizando, ganando nuevos entendimientos y ampliando tu conciencia. Este viaje es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. Al renovarte constantemente, en cada nuevo comienzo podrás vivir una vida más sabia, más pacífica y más equilibrada. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final. Al alcanzar la integridad espiritual, has dado un paso hacia un nuevo comienzo. En el proceso de purificación de tus pecados, encontrar la paz interior y alcanzar el equilibrio espiritual, te has acercado más a ti mismo, has remodelado tu vida y has experimentado una transformación espiritual. Como estrategia interior, ha sido un gran honor para nosotros acompañarte en este viaje. Ahora, al integrar lo que has aprendido en tu vida, sigue viviendo en este nuevo comienzo con más sabiduría, paz y equilibrio. Cada nuevo día es una nueva oportunidad, un nuevo viaje y un nuevo comienzo. Te deseo éxito en tu viaje interior. Recuerda que en este viaje no estás solo. En Estrategia Interior siempre estamos a tu lado. Nos vemos en el próximo video.